Bienvenidos de nuevo. Si gustan, vamos tomando asiento para continuar con la actividad. Muchas gracias por continuar acá en el seminario de la matriz insumo-producto. A continuación tendremos una exposición de un invitado internacional. La primera agregación latinoamericana de la matriz insumo-producto está siendo realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de modo que el señor Roberto Carlos Orozco, investigador del equipo de desarrollo económico de la CEPAL, con sede en México, presentará los principales avances de esta matriz. Muy buenas tardes, días todavía, ¿verdad? Vengo con un rezago de una hora, tenemos una hora de diferencia respecto a la Ciudad de México, entonces les pido una disculpa. Quiero agradecer la invitación del Banco Central de Costa Rica a este evento, las atenciones del señor Henry Vargas, y obviamente quiero felicitar a la organización de este evento que nos congrega el día de hoy. Creo que hablar de matrices de insumo producto, hablar de análisis estructural en la memoria en memoria del señor don Carlos Leiva es una gran oportunidad para honrarlo a él y también para poder establecer un diálogo entre todos los entusiastas de estas metodologías. En este sentido, el día de hoy yo tengo el placer de presentarles un proyecto que forma parte de mi vida cotidiana desde hace un año, con el que estoy muy compenetrado y con el que la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL está muy comprometido, al igual que los países centroamericanos, México y República Dominicana. El día de hoy voy a presentarles el proyecto Matriz Multirregional Centroamericana. Voy a hablarles de la iniciativa, de los esfuerzos que estamos convocando para que esa matriz se construya y sea un instrumento de análisis disponible y público a los investigadores y al público en general interesado en el tema. También les voy a hablar algunos elementos, requisitos de información, los criterios de armonización que necesitamos, que requerimos para poder construir la matriz, y abordaré algunos temas que tienen que ver con las aplicaciones de este instrumento analítico. El proyecto Matriz de Insumo Producto Regional Centroamericano es una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, auspiciada por las cuentas del desarrollo, para el desarrollo, que son una cuenta presupuestal especial del Secretariado de las Naciones Unidas, que se dispone para proyectos que tienen como objetivo generar capacidades en los países, en este caso centroamericanos, y República Dominicana y México. ¿No funciona? ¿Cómo? Tengo un problema aquí con el... Ahí está. Ya está funcionando, don Rogelio. El proyecto tiene tres objetivos principales. El primero es fortalecer las capacidades técnicas de los sistemas estadísticos nacionales, subregionales de los países centroamericanos. El segundo es fomentar capacidades analíticas para que los responsables de política pública tengan elementos y puedan justificar acciones, programas y políticas. Y el tercero es compaginar estos esfuerzos a nivel latinoamericano. Como les comentaré más adelante, la iniciativa de la Matriz Regional Centroamericana es un esfuerzo que se desarrolla de forma paralela con esfuerzos en las oficinas de la CEPAL en Chile y en Buenos Aires. ¿Qué está pasando aquí? Ok.
estoy peleando con el apuntador, ustedes dispensen. Ok, me parece bien. Lo que pasa es que esto es bastante sensible. No, quiero cambiar con esto, ¿no? Bien, básicamente todos los proyectos, todas las iniciativas tienen una motivación. En este caso, aquí expongo algunos de los motivos por los que es necesario realizar un esfuerzo de construcción de matriz regional de insumo producto para Latinoamérica. De todos nosotros es conocido que las cadenas globales de valor son el paradigma de producción y de comercio actual. Podemos ubicar varios elementos que sustentan este paradigma de cadenas globales de valor. En principio, la apertura comercial, la reducción arancelaria, aunque al margen de esto hoy estamos viendo una guerra comercial que lleva a cabo Donald Trump, pero omitiendo eso, prevalece una apertura comercial entre los países. También hay una marcada reducción de los costos de traslado de mercancías, de los costos de transporte. Y por último, todos los días nosotros atestiguamos el avance científico, tecnológico y la incidencia que esto tiene en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto hace que los procesos productivos que anteriormente se llevaban a cabo en espacios geográficos limitados, es decir, de manera nacional, ahora se puedan fragmentar y se desarrollen en el mundo entero, favoreciéndose de las ventajas de cada uno de los países que integran un proceso de producción fragmentado. En este escenario, los bienes intermedios han tenido y han cobrado una relevancia muy importante. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos observar la evolución del comercio de bienes como proporción del PIB. Si vemos en el recuadro verde, entre el año 1980 y 2011 observamos un incremento del comercio como proporción del PIB que va del 27 al 65%. Es un incremento bastante considerable y esto se explica en buena forma o de manera consistente con el hecho del devenir de las cadenas globales de valor. En el caso de Latinoamérica, observamos que en 1980 el comercio representaba como proporción del PIB era el 23%, mientras que para el año 2011 esta proporción ascendió al 53%. Todas estas características de incremento están presentes en diferentes áreas del mundo, en diferentes regiones, que constituyen bloques de países asociados a distintas cadenas globales de valor. Estos incrementos se deben a que se han ampliado la cuota de participación de los insumos intermedios con fines de producir. El ejemplo paradigmático es, por ejemplo, cómo se produce un iPhone o un iPad que integra una cantidad de elementos que se desarrollan en diferentes partes del mundo y que al fin de la producción constituyen un teléfono celular o una tableta. Es en este paradigma de producción mundial en donde las economías de nuestra región participan y tratan de sacar provecho de esta nueva configuración mundial de comercio. No obstante, ¿puedes proyectar la siguiente diapositiva, por favor? Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Otra. La anterior, por favor. No obstante, la medición de la participación de cada uno de los países de la región en las cadenas globales de valor, pues no se puede llevar a cabo a través de los mecanismos de registro estadístico de comercio tradicionales, como son las importaciones, por ejemplo, importaciones brutas de bienes y servicios,
o importaciones de bienes y servicios, sobre todo por el hecho de que estos registros contabilizan, como ya lo he dicho, las exportaciones brutas, pero en un modelo de economía mundial, de cadenas de producción fragmentadas, en donde los bienes intermedios transitan entre los países, del país A al país B y luego al país C, y después del país C se regresa al país A, los bienes intermedios transitan en los países que forman la cadena de forma reiterada y más de una vez. Es en ese contexto en donde las exportaciones brutas, la contabilidad de las exportaciones brutas no es suficiente, porque actualmente lo importante es medir el comercio en valor agregado, con la intención de dar una métrica a los beneficios que un país obtiene por integrarse en una cadena global de producción. Ante estos requerimientos de información es necesario desarrollar instrumentos analíticos que nos permitan estimar estas cantidades, estas dimensiones de valor agregado. Y una de las alternativas metodológicas son las matrices de insumo-producto multirregionales. Más adelante les voy a presentar un esquema de en qué consisten estas matrices, pero primero quiero, y ya se mencionó aquí por parte del señor Henry Vargas, hay distintos esfuerzos internacionales de construcción de estas matrices. Aquí tenemos los tres más representativos, que es el IDE-JETRO, que incluye 9 países de Asia, Pacífico y Estados Unidos, en donde Costa Rica está participando a través de la matriz de insumo-producto del 2011 y de la homogenización sectorial de esa matriz para cumplir con los requisitos de la matriz multirregional. Otro ejemplo muy popular es la base de la World Input Output Database, la WIOT, que es una matriz muy popular en el medio académico, se ocupa mucho para hacer análisis de valor agregado inducido por las exportaciones, empleo, medio ambiente. No obstante, tampoco en estas matrices hay representación completa de los países centroamericanos en particular y de los latinoamericanos en general. Una tercera matriz multirregional es la matriz TIVA, que es una iniciativa desarrollada por la OCDE y la Organización Mundial de Comercio, que tampoco cuenta con la representación completa de los países de la región. En consecuencia, la iniciativa de la CEPAL, auspiciada por las Cuentas para el Desarrollo, cree que es un menester para la región construir una matriz en donde se incluyan las economías centroamericanas, porque no encuentran representación completa en las iniciativas ya vigentes, existentes, y sobre todo porque las condiciones actuales de comercio hacen necesario un instrumento de esta naturaleza. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿En qué consiste el proyecto y qué es lo que queremos lograr con este trabajo? Bien, el proyecto está desarrollándose de forma paralela en 3 oficinas. La sede subregional en México, que es la encargada de coordinar todos los esfuerzos relacionados con la construcción de la matriz multirregional centroamericana. Y hay otras 2 oficinas, la oficina de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL en Chile y la oficina de representación de la CEPAL en Buenos Aires. Estas 2 oficinas están llevando a cabo la construcción de la matriz sudamericana. Este esfuerzo tiene la intención primero de construir matrices subregionales y después de validarlas, después de analizarlas y revisar su consistencia, integrarlas en una sola matriz que nos permita construir una matriz regional sudamericana, algo que no existe y que creemos que es una iniciativa valiosa, necesaria y que nos va a dar la posibilidad de integrar estas matrices en los esfuerzos internacionales que acabo de mencionar, la TIVA, la WIOT, la IDE-JETRO, y también en GTAP, el modelo GTAP, que es un conjunto de matrices de insumo-producto, muchas de las cuales, muchas se construyen a partir de información oficial, pero también muchas de las matrices que están en GTAP son matrices que se estiman y no provienen de cuentas oficiales. En este sentido, nosotros estamos muy preocupados
en orden de darle consistencia a nuestros resultados, a la matriz que queremos construir y que estamos construyendo de forma conjunta con las oficinas de estadística y los bancos centrales de la región, queremos darle consistencia y para eso necesitamos la fuente oficial de información. Por favor, la siguiente matriz, la siguiente diapositiva. Bien, en este sentido quiero decirles lo siguiente. Las estadísticas nacionales son la base de la matriz multirregional y para ello la CEPAL ha contado con la valiosa colaboración de las oficinas y de los bancos centrales. El primer paso, digamos, partimos de las estadísticas básicas que pueden ser cuadros de oferta y utilización o matrices de insumo producto y cualquier otro tipo de cuenta nacional que nos sirva para construir la matriz. Establecemos un conjunto de matrices nacionales, van a ser todas las de Centroamérica, México más República Dominicana. Después, con esa información, ensamblamos una matriz regional que incorpore todos los países y después, como último paso, la matriz subregional centroamericana se va a ensamblar y acoplar con la matriz regional sudamericana para conformar la matriz latinoamericana, como ya les había dicho. La siguiente diapositiva. La fuente de información oficial es sumamente importante. En esta tabla tenemos los países que participan del proyecto y el estado de quién es el que provee la información en cada caso y el estado de la información o el tipo de información de la que disponemos. Al respecto, solo Costa Rica y Honduras disponen de matrices de insumo producto con las características que nosotros necesitamos para incorporarlas en el estudio. El resto de los países solo tiene cuadros de oferta y utilización, que como son, si bien se sabe, son el punto de partida para la construcción de matrices de insumo producto, pues estos países requieren un tratamiento previo para poder ser ensamblados a nivel matriz, cumpliendo las características analíticas necesarias para el estudio. En esta situación se encuentran Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, El Salvador y México. No obstante, hemos, como parte de los trabajos que hemos desarrollado de manera conjunta con estas oficinas, hemos desarrollado reuniones de análisis, reuniones de colaboración que nos han permitido ir avanzando en la adecuación de los datos para la construcción de la matriz. Pero bueno, algo que hay que hacer notar aquí, que Costa Rica, desde el momento en que se propuso el proyecto, se proporcionó todas las facilidades, toda la información y toda la colaboración necesaria para participar, para formar parte de esta matriz regional. De tal manera que la primera reunión regional para presentar el proyecto, establecer los periodos de ejecución y las metas a alcanzar fue este país. Se desarrolló el mes de noviembre del año pasado con la amable invitación del Banco y participación del Banco Central. Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Todos sabemos que la construcción estadística es difícil y la construcción de las matrices también implica una gran cantidad de desafíos. Esta matriz regional no es la excepción y parte de mi trabajo es lidiar con algunos de los retos que uno se encuentra al homogeneizar la información. Cada país tiene distintas matrices, distintos grados de sectorización, porque las economías son distintas y las matrices deben de reflejar en la medida de lo posible las particularidades de cada país, de cada economía, de manera que para algunos países tenemos más sectores que para otros, más representatividad de ciertas actividades que en otros países, y esto es un punto, esta condición representa uno de los primeros retos para construir una matriz de insumo producto regional, en la que debemos de tener todos los mismos sectores para todos los países. De tal manera que uno de los primeros retos es conseguir homogeneizar la información de todos los países, que está a distintos años, distinta granularidad, distintas características, a criterios comunes.
Hemos establecido este conjunto de criterios comunes de manera conjunta con nuestras contrapartes, y el año de referencia de la matriz regional va a ser el año 2011, quizás ya muy alejado y un año para el cual distintos países también tienen información más actualizada, pero desafortunadamente esa no es la condición de todos los países del estudio. El año 2011 es el año más reciente común a todos los países. Algunos incluso tienen matrices más antiguas que necesariamente van a tener que ser actualizadas. No es el caso de Costa Rica, pero sí, por ejemplo, en términos más amplios, el caso de Paraguay, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces, hemos convenido que el año 2011 es un buen año, es en función de la información disponible para establecerlo como año de referencia para toda la información. La unidad de medida va a ser en dólares, se establece como unidad de medida el dólar. La valoración de precios de la matriz tiene que ser a precios básicos para que esas interacciones interindustriales reflejen el contenido doméstico de lo producido en cada país, por eso tiene que ser a precios básicos. La estructura sectorial, se han homogenizado, se han propuesto 40 sectores económicos. Estos sectores económicos están en línea con los sectores establecidos en las iniciativas internacionales. En principal, se tiene fuerte influencia de los sectores establecidos en la BIOT, porque se pretende que esta información se incorpore en esa iniciativa internacional, pero también en las que ya les había mencionado. Hay una circunstancia muy importante en los procesos de construcción de una matriz multirregional. Se debe de distinguir la utilización doméstica de la importada, tanto intermedia como final. La riqueza de una matriz multirregional subyace en el hecho de que refleja las interacciones entre países a través del comercio, es decir, a través de las importaciones y de las exportaciones. En ese sentido es muy importante tener como punto de partida una diferenciación de utilización doméstica e importada, y es otra de las características que deben de cumplir las fuentes de información. Como ya les había mencionado, no todos los países disponen de matrices de insumo-producto. La mayoría tiene cuadros de oferta y utilización. En esos casos es necesario realizar un proceso de conversión de cuadros de oferta y utilización a matrices de insumo-producto. Para tal efecto, estamos utilizando el modelo D, es un modelo de transformación basado en la cuota de participación de un sector, que da resultado a una matriz de orden sectorial. Las transformaciones, hay distintos modelos de transformación, pero en particular quiero hacer un comentario sobre el modelo D. El modelo D, que se basa en la estructura de mercado implícita en el cuadro de oferta, permite construir una matriz a nivel de sectores, sin modificar cuentas importantes que siempre se dan a nivel sectorial, es decir, valor agregado, valor bruto de la producción, y si las hubiera, cuentas de empleo, por ejemplo. Si bien este modelo modifica la estructura de la demanda final, por ejemplo, modifica lo que tenemos en un cuadro de oferta, tenemos las exportaciones a nivel de producto. Cuando nosotros aplicamos el modelo de transformación, lo que vamos a obtener después del modelo va a ser las exportaciones a nivel de sector. Esa es una transformación sobre algo que conozco, que son las exportaciones a nivel de producto, pero que no conocía a nivel de sector. Y es más aceptable transformar algo que no conozco a transformar algo que sí conozco, y que son las cuentas de valor agregado y valor bruto de la producción a nivel de sector. Bien, teniendo eso en mente, proponemos el modelo para transformar los cuadros de oferta y utilización a matrices de insumo-producto. Y otro elemento muy importante es identificar la apertura comercial, la apertura de las exportaciones e importaciones según socio comercial. Esto es muy importante porque eso nos va a permitir identificar las matrices de importaciones por socio comercial que dan lugar al entramado productivo en una matriz multirregional. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a presentar unos esquemas que espero clarifiquen algunas de las cosas que les he platicado y que voy a retomar en su momento.
Pero primero partamos de este esquema que es muy común, es el esquema estándar de una matriz de insumo-producto y que seguramente todos nosotros conocemos. En la parte azul celeste tenemos la matriz de consumo intermedio doméstico. Es una matriz de sector por sector. En la parte azul más fuerte tenemos la demanda final doméstica, que es una matriz de sectores por columnas, en donde las columnas son los componentes de la demanda final: exportaciones, consumo de los hogares, formación bruta de capital y variación de existencias. Debajo de los consumos domésticos tenemos las matrices de importaciones intermedias y matrices de importaciones finales por componente de la demanda final, también a nivel de sector y sector por componente. Después las cuentas se completan con los vectores de fletes y seguros, impuestos y valor agregado doméstico. La suma por columnas de esta matriz nos da el valor bruto de la producción a nivel sectorial, y la suma por filas nos da también el valor bruto de la producción a nivel sectorial. De ahí que se diga que la matriz de insumo-producto es una matriz simétrica, pero también simétrica no en el sentido matemático de las matrices, simétrica por el hecho de que la suma por filas es igual a la suma por columnas. Y se diga que es cuadrada porque tenemos en la matriz de consumo intermedio doméstico tenemos los mismos sectores por filas y por columnas. Mantengamos esta imagen en mente y sus características y pensemos en lo siguiente. Imaginemos que no hay distinciones, no hay países, que el mundo es uno solo y que para ese mundo diseñamos una matriz de insumo-producto, la matriz de insumo-producto mundial. Esa matriz tendría la siguiente estructura. ¿Puede proyectar la siguiente diapositiva, por favor? Que observamos aquí. Bien, si fuéramos una economía mundial, no existirían las divisiones que aquí se representan, pero lo que tenemos aquí es una matriz multirregional. En la diagonal principal tenemos las matrices de consumo doméstico intermedio, y fuera de la diagonal principal tenemos las matrices de comercio, las matrices de importaciones. Así, por ejemplo, en la primera columna, en la parte azul, tenemos la matriz de consumo intermedio doméstico del país A, y debajo tenemos la matriz de importaciones que A realiza de B, del país B, y la matriz de importaciones que A realiza del país C. La misma lectura podemos hacer para cada una de las grandes columnas que aparecen aquí. En conjunto, esa matriz representa la matriz de consumo intermedio mundial. El otro componente, guardando los paralelismos con la matriz de insumo-producto, es el componente de las importaciones, de la demanda final, en donde tenemos la demanda final doméstica para cada uno de los países y la demanda final, fuera de la diagonal principal, observamos la demanda final proveniente del exterior. Ahora, si vemos la matriz por columnas, las cuentas se completan con un vector de fletes y seguros del país A, país B y país C, un vector de impuestos para cada país y un vector de valor agregado para cada uno de los países. Los vectores son a nivel sectorial. La suma de cada una de las columnas de esta matriz da como resultado el valor bruto de la producción, y la suma por filas también da como resultado el valor bruto de la producción. Por esta razón se dice que la matriz multirregional es simétrica y también es cuadrada, porque en la matriz A representamos en este caso, como va a ser nuestro estudio, vamos a representar los 40 sectores económicos definidos para el estudio, tanto para el país A, para el país B y para el país C, de manera que tenemos el mismo número de columnas y filas. Bien, conseguir este arreglo, conseguir estas matrices exige información estadística, como les he mencionado, y exige también asumir criterios y supuestos, porque uno de los grandes desafíos con los que nos hemos topado y estamos trabajando en ello es que, si bien
sabemos que es el comercio internacional el que vincula a las economías en el mundo, nos encontramos ante hechos como el siguiente. Para los países existen y se reportan cuentas de exportaciones e importaciones de bienes según origen y destino, pero esto no sucede para los servicios. Los servicios son, no tenemos cuentas de origen y destino de los servicios, y esta situación complica el proceso de construcción de una matriz multirregional, porque los servicios en la región son cada día más importantes y representan buena parte del valor bruto de la producción. También inciden mucho en la generación de valor agregado y en la generación de empleo. Estamos trabajando en encontrar un mecanismo para identificar el origen y destino de las importaciones a partir de variables de aproximación, que en su momento y cuando esté refinado y en posibilidades de presentar, pues se les hará saber. Pero sí quiero señalar eso, que es uno de los grandes desafíos a los que uno se encuentra en el proceso de construcción de una matriz regional. Bien, tengamos esto en mente, porque el proyecto de matriz multirregional lo que persigue es construir una matriz de este estilo, con esta estructura, en donde en la diagonal principal y fuera de la diagonal principal tengamos la representación de las economías centroamericanas: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México. La siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante construir una matriz centroamericana? Porque en este escenario de cadenas globales de valor y de fragmentación productiva es importante, por ejemplo, saber en qué cadenas productivas participa cada una de nuestras economías, cuáles son los sectores preponderantes en esas cadenas globales de valor y cuál es la posición de nuestra participación en las cadenas productivas de valor. Pero sobre todo también, por ejemplo, indagar el nivel de integración comercial intrarregional, algo en lo que la CEPAL ha hecho énfasis, que considera que es importante para la región, pero que también considera que es necesario medir. En este sentido, el instrumento analítico de la matriz multirregional es un instrumento analítico que nos permite dar respuesta o medición a estos cuestionamientos. Como estas, pueden surgir otras preguntas. ¿Cuál es el impacto de participar en cadenas, ubicando las cadenas globales de valor o la cadena global de valor en la cual se participa? ¿Cuál es el impacto en la generación de empleo? ¿Cuál es el tipo de empleo que se genera a partir de la participación en el comercio internacional? ¿Y cuáles van a ser los impactos de la participación de otros países sobre nuestras propias economías en el contexto de la economía, del comercio de bienes y servicios? Pero bien, para eso necesitamos la matriz. La siguiente diapositiva, por favor. Este es un esfuerzo que empezó hace un año y que ha exigido bastante trabajo y colaboración de los distintos entes involucrados, pero básicamente podemos señalar que estamos a finales de la primera etapa, que es el proceso de armonización de las cuentas de las matrices de insumo producto nacional. La primera reunión, como les mencioné, se desarrolló aquí en la ciudad de San José, en Costa Rica, en noviembre del 2017. En ella se establecieron los requerimientos de información, se presentó el proyecto y se invitó a las oficinas involucradas a participar. Y la segunda reunión se acaba de realizar la semana pasada en la Ciudad de México, en el INEGI, y en ella lo que revisamos fueron los avances. Aún estamos y tenemos algunos retos que resolver en cuanto a la homogenización sectorial de las distintas matrices. Hemos conseguido la cabal participación de todos los países de la región y subyace el problema de los servicios, cómo identificar el origen y destino de las importaciones y exportaciones de los servicios. Hemos trabajado como variables de aproximación. Así, por ejemplo, el sector de transporte, los servicios de transporte se sigue
o sea, se supone que siguen la misma diversificación por socio comercial que las exportaciones de bienes. Ese supuesto lo podríamos aplicar para cada uno de los sectores de servicios que están involucrados en la MIP, pero es un supuesto bastante fuerte y estamos trabajando en variables de aproximación. Así, por ejemplo, proponemos que las exportaciones de servicios y comunicaciones, de servicios de telecomunicaciones, sean las remesas, partiendo del supuesto de que si un país recibe remesas de otro, va a comunicarse a través de vía celular o vía telefónica con las personas que le envían esas remesas, y esa sería una variable de aproximación, sujeta a críticas, por supuesto. De manera que ante este desafío estamos abiertos a los comentarios y a las propuestas. Si ustedes creen y disponen de la información y tienen una mejor propuesta, en nuestro caso estamos muy agradecidos porque nos la comuniquen y que nos la compartan. Pero básicamente estos son de los retos que tenemos en la primera etapa de preparación. Creemos que es posible tener toda la información necesaria para lograr un primer ensamble de la matriz regional a fines de este mes, a mediados del próximo, para que podamos presentar una matriz inicial centroamericana. Después de verificar y validar esta información, entraríamos a partir del segundo semestre, entraríamos en la segunda etapa, que es la generación de indicadores estadísticos. Valor agregado inducido por las exportaciones, valor agregado nacional, valor agregado foráneo, empleo inducido por las exportaciones, en fin, los indicadores clásicos de encadenamientos productivos, cadenas globales de valor, etcétera. Y teniendo esto ya consolidado, entraríamos en una tercera etapa, que es promocionar estos indicadores y la base de datos como tal, la matriz como tal, que como les he dicho es y será este proyecto, y los resultados de este proyecto son públicos y van a estar disponibles para todo aquel que quiera consultarlos, que quiera utilizarlos. Esto se tiene previsto para fines del segundo semestre del 2019, es decir, en un año. Tenemos la cooperación de los países, la disposición de ayuda, de colaboración, y creemos que eso es posible. La siguiente diapositiva. Esto era lo que les comentaba, cuáles son los avances y cuáles son los pasos que están por seguir. Como les decía, las reuniones que hemos mantenido y lo que sigue. Esto ya se los platiqué, entonces podemos continuar con la siguiente diapositiva. A ver, hay una diapositiva que no presenté que creo que es importante. La siguiente, por favor. La anterior, o sea, la anterior. Otra, por favor. Otra. Creo que miren, no aparece aquí la diapositiva, pero quiero hablarles, y esa diapositiva era el pretexto perfecto para hablarles de un antecedente de construcción de matriz regional, que es la matriz sudamericana del año 2005. La oficina de Santiago, de la CEPAL en Santiago de Chile, construyó y publicó el año pasado la matriz regional sudamericana del año 2005. Esa es una matriz que sigue la estructura que yo les presenté en la diapositiva y que incorpora todos los países sudamericanos con excepción de Guayana, de las Guayanas, y bueno, incluye Venezuela. Creo que lo único que falta en esa matriz son las Guayanas, por ausencia de información. Pero ese estudio es el estudio pionero del cual se deriva este esfuerzo que hoy yo les estoy presentando, que es la matriz multirregional centroamericana. La información sobre esa matriz, la matriz en sí misma y los primeros resultados sobre la matriz de insumo productos sudamericanos se pueden encontrar en el repositorio de la CEPAL. Es muy sencillo, ustedes lo ubican en internet, ponen matriz multirregional sudamericana y
ahí tienen acceso al documento. En ese documento es una nota metodológica que establece el proceso de construcción de la matriz regional, y se especifican las desagregaciones sectoriales, los criterios de armonización, los criterios de actualización de las matrices cuando están a un año distinto al 2011, pero sobre todo se enumera el conjunto de indicadores que se pueden obtener a través de estas matrices. En particular, y el objetivo de este proyecto es construir la matriz para poder identificar la importancia del comercio mundial en las distintas economías, pero a través de dos dimensiones que no se tratan usualmente en los estudios. Estamos muy acostumbrados a hablar, por ejemplo, del impacto en términos de la producción, porque el modelo de Leontief así fue establecido, es un modelo de producción. Pero afortunadamente, los sistemas estadísticos se han sofisticado y actualmente disponemos de cuentas exógenas, en particular, y la más común es las cuentas de empleo sectoriales, pero también disponemos, por ejemplo, de cuentas energéticas o de cuentas de emisiones o de cuentas de emisiones de carbono, de cuentas de producción o de cuentas satélites en general, que nos permiten redimensionar la matriz de insumo-producto o la matriz multirregional en este caso. Así, por ejemplo, una de las transformaciones más importantes es la construcción de matrices de valor agregado y de empleo. El objetivo de este proyecto está orientado a, una vez construyendo la matriz de insumo-producto regional centroamericano, indagar en estos indicadores. Y para eso es muy importante tener las cuentas de empleo. Y en este sentido, la información de Costa Rica es muy rica, con diferencia a los otros países, porque en los otros países no diferencian el empleo por tipo de calificación, por ejemplo. Hacen una diferenciación por tipo de remuneración, que es la clasificación tradicional, pero en el caso de las cuentas que nosotros estamos usando, tenemos empleo calificado alto, medio y bajo. Y esa característica hace posible indagar e investigar en los canales de generación de empleo y en el tipo de generación de empleo que se produce como resultado de la participación de las cadenas globales de valor. Este es un ejemplo particular para el caso de Costa Rica. Lo estoy tomando para el caso de Costa Rica, pero se aborda en la nota metodológica de la matriz regional latinoamericana. Les pido una disculpa porque esta diapositiva no apareció ahí. Me hubiera gustado que vieran la portada del documento para que lo identificaran, pero sea cual sea la razón por la que no haya aparecido, me excuso. Y también los invito a que visiten ese sitio del repositorio de la CEPAL, en donde también van a encontrar información que la Oficina de México ha desarrollado sobre Costa Rica a partir de la matriz de insumo-producto. Tenemos un documento que se llama Análisis del sector, Dinámica estructural de la economía, potencial dinamizador del sector exportador en Costa Rica, en donde se evalúa la importancia del sector exportador en la generación de empleo y de valor agregado. Y también tenemos un documento que se hizo a partir de la matriz de insumo-producto 2011 de Costa Rica, que aborda el tema del empleo. Es análisis estructural el empleo en Costa Rica para el año 2011, en donde llegamos a conclusiones interesantes que ustedes pueden revisar en ese documento. Bueno, hay una, por favor, ¿puedes poner la última diapositiva? Aquí, a manera de conclusión, quiero solo destacar la importancia de construir una matriz regional centroamericana y parte del hecho de que los países de la región no tienen una representación total en las iniciativas internacionales, y aparte de que la configuración de producción actual, la fragmentación productiva, hace necesario incorporar y construir e incorporar instrumentos metodológicos analíticos que fortalezcan la intuición de los tomadores de política pública en materia comercial, política, social, etcétera.
Este esfuerzo está soportado y no podría llegar a buen puerto si no se contara con la colaboración de todas las oficinas de estadística y bancos centrales. Nos sentimos muy congratulados por eso y creemos que esa cooperación va a dar lugar a un buen producto, a una matriz regional centroamericana, porque es necesaria, porque las situaciones de los tiempos lo exigen y porque es muy importante tomar este tipo de proyectos como medio para generar sinergias entre los países y repetir este ejercicio. Si bien, perdón, 2 minutos, 0. Bueno, como les decía, si bien este es un primer esfuerzo auspiciado por las cuentas para el desarrollo, es un punto de partida para lograr cooperación intrarregional y emular este tipo de matrices en el futuro. Pues bueno, yo con esto concluyo. En la última diapositiva está mi correo electrónico. También si alguien va a grabar esta presentación, por favor difúndala a los aquí presentes. Quiero, a nombre de la Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL, volver a agradecer su invitación, sus atenciones y invitarlos a que se mantengan pendientes del desarrollo de este proyecto, que estaremos informando de manera puntual a todos ustedes, a todos los interesados. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta y comentario, serán bien recibidos. Muchas gracias. Les solicito por favor a los expositores de la mañana que pasen a la mesa principal para hacer un espacio de preguntas. ¿Quién va a moderar hoy? De alguna manera debemos tener correos cruzados. En caso de que tengan alguna pregunta, si gustan levantan la mano y mi compañera les estaría entregando el micrófono. Vamos a hacer una sección corrida y luego, cuando ya todos hayan terminado, pasamos a responder las preguntas. Así que si alguien tuviera alguna duda, consulta, comentario. Yo tengo varias preguntas para varios. Para don Roberto, una de las preguntas es que es muy sencilla de contestar: ¿por qué no está Haití, que es parte de la región CEPAL? O bueno, era cuando yo hacía cosas por CEPAL, y me parece que entre otras hay un comercio registrado y no registrado entre República Dominicana y Haití, que debe ser importante. Yo me imagino por qué, pero me parece que es un tema. Luego, en términos de los servicios y manufacturas, El Salvador y Guatemala, los salvadoreños se enojan porque es El Salvador, y ya ha entrado en gastos, hasta dicen El Salvador del mundo, pero bueno, Salvador y Guatemala tienen un comercio muy estrecho, y además con grupos. ¿No se está oyendo? Perdón. Decía, sí, claro, El Salvador y Guatemala, la primera era sobre Haití, tienen un comercio muy estrecho. Y la tercera es, sabemos que en el 19, a finales del 19, va a estar
disponible la matriz, pero sería interesante que se fuera disponiendo en el sitio de CEPAL de productos intermedios, porque eso le permite a la gente, uno, usarlos, y dos, retroalimentar. A doña Nancy, como yo fui el descortés que le cortó la voz, yo sospecho que hay dos que tres cositas que quiere agregar. Y a don Henry, ¿por qué esa nueva apertura en la matriz de 2017? Parecía más sencillo hacerla tal cual, pero estoy seguro que hay una buena explicación de por qué esa nueva apertura. Gracias. Gracias a don Roberto. Bueno, la pregunta puede ser que es como cliché ya en el tema de matrices subregionales. Es el asunto de la diferencia, discrepancia estadística entre importaciones y exportaciones. ¿Cómo resuelven ese problema en las estadísticas espejo? Es únicamente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, es una pregunta para Henry. Los que hemos hecho cálculos es una pregunta que ya se le ha hecho también en el Banco Central. Los que hemos hecho cálculos de evasión a nivel macroeconómico, cálculos de bases imponibles, nos preguntamos qué tan puros son los datos, qué tan independientes son los datos que utilizamos del Banco Central de lo que estamos tratando de medir, que es la evasión. O sea, entonces entiendo que en los últimos años han tenido apertura del Ministerio de Hacienda, por lo menos para ver datos globales, pero siempre la pregunta es como en términos generales, ¿verdad? Casi de corte académico, ¿cómo podría ser la respuesta para ese tipo de preguntas que se encuentra uno en muchos papers, ¿verdad? De cómo se construyó la información básica. Gracias. bueno, muchas gracias. Vamos a proceder con las respuestas, tal vez para facilidad lo vamos a hacer en orden, tal vez primero don Roberto, luego doña Nancy y finalmente don Henry, que se refieran a las preguntas. Bueno, antes de pasar a contestar las preguntas, estaba yo haciendo una reflexión respecto a las palabras, a la cantidad de veces que dije matriz multirregional centroamericana, entonces espero no haber sido cacofónico, pero espero también que recuerden este concepto, porque es muy importante para nosotros. No solo que se haga la matriz, sino que también se use. Y en ese sentido hay que ser muy claro en cuáles son los procedimientos de construcción de esta matriz regional centroamericana. Como señala, uno de los problemas que con los que se enfrenta al momento de ensamblar las matrices regionales es el comercio. Porque las cuentas de comercio pues no se registran, digamos, imaginemos que hoy yo de México mando un embarque de productos, de bienes a Costa Rica en el año, los mandé el 30 de diciembre del 2017, salieron como exportaciones de México hacia Costa Rica en el 2017 y llegaron a Costa Rica el 2 de enero del 2018. Entonces en Costa Rica se van a registrar como importaciones provenientes de México, pero realizadas el 2018. Es un ejemplo, digamos, muy
un ejemplo para hacer notar el punto. También puede haber merma en lo que se importa, en lo que se exporta y lo que se registra como llegada, y eso hace también una diferencia entre los registros de exportaciones e importaciones. Y de ese tipo puede haber muchas modificaciones en los registros. Los precios pueden cambiar en el transcurso aunque muchos de ellos ya están fijados, pero puede ser otro factor, otro elemento. De manera que efectivamente hay discrepancias entre las exportaciones y las importaciones. Ese inconveniente que se tiene que salvar de alguna manera, y para nosotros, para conseguirlo, estamos ocupando estadísticas adicionales. Por un lado tenemos las cuentas nacionales, los vectores de exportaciones por socio comercial y los vectores de importaciones, los vectores de exportaciones e importaciones por socio comercial para cada país, provenientes de las cuentas nacionales, los registros estadísticos oficiales. Y por otro lado tenemos fuentes de información condensadoras, como pueden ser el WITS, el World Integrated Trade Solution, o el Comtrade, en donde se registran y se homogenizan los registros de importaciones y exportaciones para los países para los distintos países. En este caso nos concentramos en los países de la región. Cuando disponemos de información de exportaciones e importaciones entre países y las podemos contrastar y revisamos su similitud, es decir, lo que dice que Costa Rica exporta a El Salvador es lo mismo, es más o menos parecido a lo que El Salvador dice que importa de Costa Rica, y eso proviene de las cuentas nacionales. Es una primera forma de revisar esa consistencia. La otra es tomar los registros de estas bases de información condensadoras y revisar la similitud que guardan esos intercambios de flujos comerciales con la similitud que guarda lo registrado en cada una de las economías de nuestro estudio. Calculamos un índice de similitud entre esos dos vectores, y ahí sí tenemos que usar un criterio, pues, a partir de la información, ¿no? Si el índice de similitud es mayor al 80%, que consideramos que la información está bien, y la diferencia de los registros se envía al resto del mundo, siempre y cuando el resto del mundo no sea muy significativo, o sea poco significativo, porque si no va a llegar un momento en que la cuenta del resto del mundo ya no va a poder, pues ya va a perder significancia, ¿no? Sí, no sé, ese es el asunto, hay que revisar esas dos cosas. Y hay veces en que esa similitud puede ser muy baja, y no obstante se tenga que asumir esa diferencia y distribuir tal cual tenemos nuestra estructura. Esto pasó para el caso de Venezuela en la matriz la matriz sudamericana del 2005. Se tenía un investigador que trabajó en el Banco Central de Venezuela, disponía de la información de la matriz de insumo producto y también de las cuentas de exportaciones e importaciones, porque había trabajado ahí y tenía la información, y gracias a esa información se pudo construir la matriz para la iniciativa regional. Había muchos sesgos y no había cómo verificarlos, porque las cuentas nacionales actualmente, el sistema de cuentas nacionales en Venezuela, pues ahorita está preocupado por otras cosas, ¿no? En general, la situación en el país requiere de otras atenciones. Entonces se tuvo que asumir esa diferencia y ponerla en la matriz, bajo el supuesto de que es mejor eso a nada. Esos son desafíos importantes, pero básicamente usamos cuentas externas o condensadoras para revisar la similitud de las cuentas de exportaciones e importaciones. Afortunadamente hay cuentas para los bienes y sirven como parámetro de control y de orden. En ese sentido recibimos mucha retroalimentación de los bancos centrales y las oficinas de estadística. El problema se agrava un poquito más con los servicios. Máxime que el sector de servicios cada día representa más del intercambio comercial, y cabe destacar que, por ejemplo, cualquier proceso de fragmentación productiva, así sea la construcción de un iPhone, requiere por decir un ejemplo, requiere de servicios de transporte para poder llevar el componente un determinado componente al país donde va a seguir el proceso de construcción. Los procesos productivos actualmente incorporan muchos servicios,
derivados propiamente del paradigma de fragmentación productiva. Entonces ahí la cosa se agrava, por eso es que estamos trabajando fuerte en eso. Pero bueno, es la forma en cómo estamos tratando los sesgos, al margen y siempre al margen de la información disponible. En el caso de, bueno, no se incorporó Haití, perdón. Una disculpa, me extendí, ¿verdad? Así pasa cuando algo es, bueno, en mi caso, que es mi vida cotidiana. En el caso de Haití no lo incorporamos porque no había información, había cuadros de oferta y utilización, pero el proyecto decidió no incorporarlo por la consistencia por guardar la consistencia, ¿no? A veces, en ciertos casos podría ser riesgoso tener información poco consistente. En fin, gracias. Muchas gracias, don Roberto. Disculpen que hemos sido un poco estrictos con el tiempo, pero es que como tenemos que reiniciar, bueno, ahora sería como a la 1:10, 1:15, entonces seamos no se preocupe, más bien disculpas nosotros a usted. Seamos breves en las intervenciones para hacer el cierre. Gracias. Gracias. Bueno, una conclusión que tal vez no dio tiempo de mencionar es que se veía en la tendencia de esos cortes transversales que tuvimos una disminución en la importación neta de algunos de los factores escasos: capital humano, universitaria, secundaria y profesionales técnicos y gerentes, que posiblemente, como este estudio cortó al 87, ¿verdad?, esto no capta nada de lo que es toda la transformación productiva del país y todo el enfoque que tenemos, que hemos desarrollado en los últimos años, más intensivo en capital humano. Y se recomendaba que el sistema de cuentas nacionales incorporara la construcción de matrices insumo-producto, con lo cual estamos muy satisfechos con la labor del banco, ¿verdad?, que ya nos va a arrojar 2 matrices integradas al sistema de cuentas. Muchas gracias. Bueno, para contestarle a don Juan Rafael, porque es que estamos planeando hacer una matriz de insumo-producto que todavía el alcance es mayor. Está relacionado con el tema que explicó Roberto, cómo las multinacionales deciden distribuir sus procesos productivos alrededor del mundo, termina transformando la estructura productiva de los países. Para entender esto se requiere información más detallada, porque esto es importante. Primero, para entender cómo es que está cambiando la estructura productiva del país, por qué está cambiando y cómo le podemos sacar provecho. Entonces, el objetivo de esta nueva matriz es poder tener información suficiente que nos permita comprender de mejor manera esa integración que tiene Costa Rica con procesos productivos que se llevan a cabo a nivel global, y cómo es que podemos sacarle ventaja, ¿verdad? Eso también tiene consecuencias, por ejemplo, el hecho de que nos estemos moviendo hacia actividades cada vez más especializadas ha venido generando una expulsión de mano de obra menos especializada, que se está concentrando en una tasa de desempleo alta, ¿verdad? Entonces, hay que comprender bien cómo esa transformación de los procesos productivos está afectando al país, y ojalá poder implementar políticas que nos permitan sacarle provecho. Con respecto a la pregunta de Juan Ernesto y el tema de la evasión, en una parte de la exposición yo traté de explicar que en la construcción de las cuentas hay un proceso de conciliación de fuentes de información. Entonces, yo tengo datos de producción, importaciones, que me da una idea de la oferta, pero también tengo por otro lado datos de la demanda, y muchas veces puede ser que en determinadas actividades o productos determinemos que la demanda es muy superior a lo que nos está apareciendo en la oferta. Entonces, por ahí de repente lo que ocupamos hacer es correcciones en la cantidad producida a nivel local
respecto a lo que estamos obteniendo de las encuestas. Sí debo decir que se ha mejorado significativamente la cantidad y calidad de la información que obtenemos directamente de las empresas. No son solo datos agregados, sino más bien son datos muy detallados que nos permiten hacer ese tipo de validaciones. Hemos encontrado casos que les pueden resultar sorprendentes, no los puedo mencionar en específico, donde más bien lo que parece sugerir es que tenemos una sobreoferta en un producto o una actividad específica. Y son esos casos que a veces aparecen en las noticias, que son esas empresas fachadas que en realidad no están llevando a cabo ningún proceso productivo, sino que estaban constituidas para ¿verdad? Legitimar capitales o llevar a cabo actividades ilegales. Eso también en el nuevo año de referencia vamos a tratar de poder integrarlo de manera más explícita en las cuentas, de tal manera que pues no nos altere el análisis que estemos haciendo de una industria en particular, porque estamos metiendo algo que en realidad no corresponde a un proceso productivo que se esté llevando a cabo en el país. Bueno, primero agradecer al Banco Central nuevamente por el apoyo para desarrollar esta actividad y por la venida de don Roberto Carlos que nos acompaña de la CEPAL, bueno, a don Juan Rafael también por toda la organización, a Nancy y a Rudolf, que ahorita no está, y por supuesto a los expositores de la tarde. Un agradecimiento especial a todos ustedes también por acompañarnos. Vamos a empezar el receso, ¿verdad? Ahora, y como dije, sería una hora exacta para poder ir a almorzar, y nos estaríamos viendo acá a la 1:15 en punto. Muchísimas gracias a todos. No, solo antes, una pequeña pausa, les agradecería un aplauso muy caluroso para la directora Isabel Cristina Araya, porque hoy es el día de su cumpleaños. Así que listo, muchas gracias por su presencia y que disfruten mucho el almuerzo.